inicialmente se va a adquirir, cuánto nos va a costar, cuándo va a llegar, cuántas dosis, cómo va a ser la aplicación. Bien, muchos temas que vamos a abordar esta noche. Estamos ya en contacto con Talma Roca, también en la ciudad de Santa Cruz, para conversar con nuestro invitado que ya se encuentra acá en los estudios de Que No Me Pierda en la ciudad de La Paz. Talma, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Juan Carlos, un saludo hasta la Ciudad Maravilla. El resumen completo de la información que usted detallaba, que sin duda alguna es el tema más importante de esta jornada a nivel nacional. Exactamente, y le doy la bienvenida. Acá se encuentra el vocero presidencial, Jorge Richter, para hablar de este tema. Jorge, ¿cómo le va? Buenas noches, qué gusto saludarlo. Bienvenido a Que No Me Pierda. Juan Carlos, ¿cómo le va? Un cordial saludo también para Talma en Santa Cruz y por supuesto a toda la población boliviana. Bien, hay expectativas, sin lugar a dudas. Hoy, en definitiva, el gobierno ha tomado ya la decisión inicialmente. ¿Y por qué digo inicialmente? Porque ya nos han explicado varias autoridades que no va a ser una sola vacuna, sino van a ser varias vacunas las que van a llegar al país. Pero inicialmente el Sputnik 5, la vacuna rusa, es la que se va a aplicar. ¿Por qué se toma la decisión? ¿Cómo se toma la decisión? Y es más, ¿cómo se firma, se llega a ese acuerdo con el gobierno ruso? Bien, Juan Carlos. Tenemos una emergencia sanitaria muy crítica en el país. No solamente es la presencia de una segunda ola o un segundo brote del COVID, sino también que necesariamente para avanzar hacia lo que debe ser un retorno a la nueva normalidad, un retorno gradual, necesitamos también incorporarnos toda la ciudadanía en un proceso de inmunización. Si no logramos esto, pues vamos a tener, hoy se habla de una segunda ola, después puede ser una tercera, etcétera, porque la sociedad se va contagiando. En ese sentido, el mundo está viviendo una cantidad de ofertas de diferentes laboratorios, porque básicamente son laboratorios, que cada uno te puede vender y hacer entregas en distintos tiempos. Nosotros en Bolivia, en lo que se refiere a las compras y las adquisiciones bilaterales, porque esta es una adquisición bilateral. El programa COVAX es otro tema, es otro tema y es una ayuda y es una donación. Que sigue vigente. ¿No? Que está vigente y que lo vamos a recibir, no tenemos fechas estipuladas, pero lo vamos a recibir. Como esto no tiene fechas estipuladas, Bolivia lo que requiere para ese proceso de inmunización, lo que requiere es llevar adelante estas relaciones, estas compras bilaterales. De todos los laboratorios con los que hemos conversado, chinos, con Pfizer, los rusos, etcétera, la posibilidad mejor se ha planteado en la vacuna Sputnik, porque adicionalmente hemos tenido también la colaboración del gobierno argentino, del gobierno de México, del gobierno de Rusia, para que Bolivia no sea situada en la segunda etapa de entregas. ¿Cuál es la segunda etapa de entregas? Junio. Hemos sido incorporados en esta primera etapa, que es fines de marzo, para la primera entrega masiva, 1.730.000 aproximadamente. Son 3 entregas, fines de marzo, fines de abril y fines de mayo, hasta cumplir las 5.2 millones de dosis y 6.000 que van a llegar ahora en el mes de enero. ¿Por qué hemos tomado esa decisión? Primero porque es una vacuna de alta confiabilidad, por encima del 90%, con las certificaciones que se requieren. Para la región, la certificación de la ANMAT en la Argentina. Es una vacuna que compra la Argentina de forma masiva, pero también Chile de forma masiva. Entonces, se adecúa a los requerimientos que tiene el país y fundamentalmente también, Juan Carlos, la posibilidad de recibirla pronto. Pronto significa hacia fines del mes de marzo. Bien, Talma. Así es, Jorge, muy buenas noches, los saludo desde Santa Cruz. El gobierno ha anunciado que va a comprar 5.200.000 vacunas. ¿Cuál es la inversión total? Todos estos Tomando contratos, en cuenta la logística también. Todos estos contratos, todos los países, no solamente Bolivia, todos los países que están comprando con los diferentes laboratorios, tienen incorporado en su contrato una cláusula de confidencialidad que hace referencia a varios temas.
Por ejemplo, entre otros, no solamente la cuestión del precio, sino también lo que podrían ser intercambios entre un país y otro. No es que la Argentina puede comprar vacunas y vendérselas a Bolivia después. Hay toda una serie de restricciones de orden comercial. En ese sentido, lo que yo sí puedo señalar es que el país ha comprado a precios internacionales, a los precios que por ahí circulan, que son sus costos reales, Juan Carlos, ni más ni menos que eso. Como cualquier otro país, hemos realizado esta inversión. Entendamos una situación, los precios comerciales que se manejan, porque obviamente esta no es una vacuna que solamente se le está vendiendo a Bolivia, sino a varios países del mundo. Hay cerca de 50 países en lista para adquirir la Sputnik 5. Solamente algunos países ya la están utilizando, que es la propia Rusia, Bielorrusia, Argentina, que el martes pasado ayer empezó a vacunar, y México, ¿verdad? Y Chile también. Y Chile también. Y Marruecos también. Bien, el precio que se maneja, Jorge, son aproximadamente entre 9.5 a $10. Ese es el precio. Mi pregunta es, dentro del contrato, yo sé que hay confidencialidad, pero ¿hay un precio especial? ¿Se está manejando el precio de mercado? ¿Hay parte de la vacuna, digamos, de donación, o todo es netamente comercial? No, todo es una relación comercial, Juan Carlos. Pagamos lo mismo que pagan otros países, firmamos los contratos que son contratos tipo como los otros países. Esta es la dinámica de las vacunas en el mundo. No solamente es con el fondo de inversión ruso, sino también es con Pfizer, es con AstraZeneca, son con las otras vacunas que hay. Todos manejan estas lógicas de confidencialidades y de precios que son universales. En esa lógica, cada uno de los países, si está en condiciones y en capacidades, establece la cantidad que quiere, fija, tiene que comprometerse también a las certificaciones locales, que es uno de los temas que se demoran en el mundo. Tú bien señalas y dices, hay alrededor de 50 países, pero no todos los países logran certificar internamente la validez de la vacuna, o como en el caso de Bolivia, que toma la certificación de AMNAT para poderla validar en el país y salvar ese requerimiento e inmediatamente poder adquirir la vacuna. Es todo un proceso bastante engorroso, dificultoso de poder lograr finalmente la compra a través de la firma del contrato, porque hay muchos requisitos de parte también del fondo de inversión ruso o de los laboratorios en definitiva. Esto se ha cumplido rápidamente, con colaboración del gobierno argentino, del gobierno mexicano, del gobierno ruso, que son presidentes con los cuales el presidente Arce tiene una fluida relación y conversaciones. Esto nos ha ayudado para poder tener un calendario mucho más ajustado a lo que son nuestras necesidades. Bien, Talma. Y precisamente acerca del calendario, ¿cuál es la logística que se tiene para el traslado y el transporte de esta vacuna? Y si han tomado en cuenta aquello que hace hincapié desde otros países, la cadena de fríos que de reiteradas ocasiones han dicho no se puede romper. Sin lugar a dudas, que la cadena de frío no solamente es una condición propia de la vacuna, sino que también está inserta en el contrato que se ha firmado el día de hoy. Y es toda una logística el transporte de esta vacuna. Posiblemente hay empresas que realizan esta labor a nivel mundial, como por ejemplo DHL, o finalmente veremos, en función de la capacidad que tenga el Estado boliviano, de poder enviar un avión que garantice la cadena de frío suficiente para poder trasladar las vacunas. Existen distintas formas también de realizar este transporte. Lo verdaderamente importante es que se tiene ya comprometidas estas 5.2 millones de vacunas, y a partir de esto lo que corresponde ya es establecer el transporte cuando éstas se encuentren listas. Esto va a ocurrir en el mes de marzo en su primera entrega importante. Hay una entrega
mucho más pequeña de 6.000 vacunas, Juan Carlos, también, que nos van a permitir dos cosas. Primero, atender ciertos sectores de urgencia extrema que tenemos en el país y, por supuesto, también un ejercicio de las lógicas de lo que va a significar el proceso de vacunación en el país, para que cuando lleguen los embarques grandes ya tengamos todo el dispositivo para iniciar rápidamente ese proceso de vacunación, que sin lugar a dudas va a ser el más grande que ha tenido Bolivia en su historia por la característica de la pandemia. Bien, ¿hay una fecha, Jorge, establecida de la llegada de estas primeras dosis? Porque claro, genera expectativa, si bien es una dosis pequeña, es lo que está ocurriendo en otros países. México, Chile, que ya han comenzado a vacunar, han comenzado con pequeños lotes, no menos importante, pero esto obviamente va a generar expectativa. Punto número 2, hay pros y contras. Un contra que se ha escuchado a nivel mundial es que la vacuna Sputnik 5 todavía no tiene esa certificación que tienen otras vacunas, general, digamos, llamémosla así. Dentro del contrato firmado, ¿qué garantías o qué certificaciones dan los productores de la vacuna para que Bolivia compre y adquiera la vacuna? Y punto número 2, otro contra que se establece, y lo dijo en su momento el propio presidente ruso, es que esta vacuna no se puede aplicar por el momento a personas mayores de 60 años, que ese me imagino es un inconveniente. Las certificaciones con las cuales el día de hoy se cuenta son completas. Y se tienen certificaciones en Europa, se tienen certificaciones acá en la región, por supuesto certificaciones en Rusia, de que es una vacuna utilizable con niveles de garantía por encima del 90%. Es decir, por ahí no hay problema. Por ahí no tenemos inconveniente, Lo que sí está instalado, Juan Carlos, es una enorme guerra entre laboratorios y entre distintos países que terminan asociando a la vacuna no a un laboratorio sino a un país, como por ejemplo decir esta es la vacuna china, ¿no? Y en realidad es de un laboratorio, o esta es la vacuna rusa y también corresponde a un laboratorio. Pero no se dice que Pfizer es la vacuna americana, no, se dice Pfizer. ¿Por qué? Porque hay ahí una lucha de un viejo conflicto entre laboratorios, farmacéuticas, históricos siempre. Lo que están haciendo los países para poder adquirir, los requisitos de quien te vende son muy grandes. No es que te venden libremente y tú compras a tu riesgo, no. Los requisitos son muy grandes, entre otros que tú certifiques a la vacuna internamente de acuerdo a tu norma. En ese sentido no tenemos ningún tipo de inconveniente con lo que significan certificaciones de la vacuna, ningún tipo de inconveniente. Permítame, Talma, un segundo. Hay una pregunta importantísima. La vacuna, por lo que se sabe, la Sputnik 5 tiene hasta un 95% de efectividad, de eficacia. Y la cadena de frío se puede refrigerar en un refrigerador absolutamente normal. No necesita esos grados 20 o 70 o 60 grados como lo requiere Pfizer. Esa es una ventaja. Le hablaba de los contras. Esos son los pros. Es una ventaja, Juan Carlos, porque en el momento en el que Bolivia tenga ya que establecer la logística interna de distribución y los procesos de vacunación en Bolivia, esta cadena de frío, como por ejemplo exige Pfizer, no la tiene Bolivia habilitada. Esto no significaría un inconveniente al momento de llevar adelante el proceso de vacunación. En cambio, los requerimientos de cadena de frío para esta vacuna son mucho menores y Bolivia sí los puede cumplir. Esa efectivamente es una ventaja. El otro tema es que Pfizer te podía entregar vacunas, pero en el segundo semestre del año. En cambio, hemos podido tener la oportunidad, por las negociaciones que se han llevado adelante, de lograr, con el Fondo de Inversión ruso, de lograr vacunas a partir, una pequeña ahora en enero, en los siguientes días, y otras ya a fines de marzo, abril y mayo. Bien, Talma. ¿Qué hay de la fase 3 de la vacuna Sputnik, de la aprobación precisamente de esta vacuna? ¿Y por qué nuestro país decide optar por esta vacuna en primera instancia? Talma, por algunas de los argumentos que ya hemos señalado.
no se dispone de vacunas en el mercado mundial o en los diferentes laboratorios que las están produciendo, de manera tal de que un país pueda salir, pedir, comprar, pagar y que le sean entregadas. Esta lógica está ausente en este momento por la misma situación que vive el mundo respecto de la pandemia y por esta segunda ola que se ha instalado en muchos países del mundo. Hemos podido tomar contacto con varios laboratorios, también por ejemplo con Pfizer y también con AstraZeneca. Hemos tomado contacto con prácticamente todos y hemos logrado mejores condiciones en lo que significa tiempo, garantías, cadena de frío, con el fondo de inversión ruso. Y esto nos permite a los bolivianos poder ingresar rápidamente es en el marco de lo que significan alrededor de 3 meses, hacia fines de marzo, rápidamente en ese proceso de inmunización que es un requisito absoluto, casi de emergencia para Bolivia. Si hubiésemos optado por otras posibilidades, hubiésemos tenido que seguir esperando. Y le tengo que dar un dato acá que es verdaderamente importante. Lo que ha significado este relacionamiento bilateral para conseguir la vacuna es algo que se ha tenido que empezar en esta gestión de cero, Talma. De cero. Lo que se tenía eran algunas conversaciones para que Bolivia forme parte del proyecto COVAX, que es algo distinto, pero que todavía no ha empezado a repartir vacunas. Y hay un paréntesis muy rápido. La vacuna Sputnik forma parte también del proyecto COVAX de donación y de ayuda a países que no tienen posibilidades económicas suficientes para adquirir vacunas. Entonces, eso también es una garantía para nosotros del valor de esta vacuna. Pero el tiempo, la calidad, las facilidades para poder acceder a ella son los elementos centrales de la decisión. Debemos entender entonces, Jorge, que lo de COVAX va a demorar. Lo de COVAX va a demorar seguramente, no se nos ha comunicado cuándo son las fechas de entrega o cuándo se estima que se entregue. Lo vamos a recibir y tenemos ahí una cantidad importante, no es que son 5.000 vacunas, es una cantidad importante para el 20% de la población. Pero no tenemos fecha y mientras tanto el Estado boliviano, el gobierno, el presidente ha tomado la decisión de que nosotros necesitamos tener vacunas en el país para entrar en esta etapa de inmunización necesaria. Y necesitamos tener adicionalmente pruebas diagnósticas también como el otro factor central de lo que es una lucha decidida contra el COVID. Esto tiene que ser un esfuerzo, de hecho es un esfuerzo del gobierno y del Estado boliviano de erogar una importante cantidad de recursos en función de la salud inmediata de los bolivianos. Lo otro hubiese significado esperar que nos llegue la donación, pero no somos un país tampoco pobre que no puede realizar algunos esfuerzos. La economía de este país ha cambiado, Bolivia ha crecido, tiene posibilidades de hacer gastos y erogaciones de estas características, son un esfuerzo sin lugar a dudas, hay recursos propios, hay vía créditos internacionales, son esfuerzos que realiza, pero el Estado está en capacidad. Lo que necesitabas, Juan Carlos, en realidad era la decisión de llevar adelante esta negociación de orden bilateral y decir, señores, no vamos a cuidar la salud en función de lo que nos pueden donar, sino de lo que nosotros podemos gastar. He sacado un cálculo, obviamente hay confidencialidad en el contrato que se ha firmado hoy, pero, a ver, tomando en cuenta el precio que se maneja a nivel mundial, el precio conocido que circula en Internet de $10 cada dosis, 5.2, hacemos la multiplicación y estamos hablando de por lo menos $52 millones, más o menos, que van a costar estos 5.2 millones iniciales de vacunas que van a llegar. Eso es un cálculo que acabo de sacar así, muy rústico, muy a grosso modo. ¿Y usted era bueno en matemáticas? Más o menos, no era tan bueno, pero... Hay una cláusula de confidencialidad. No se puede decir esto. No, porque hay una cláusula de confidencialidad que compromete la fe del Estado boliviano y hay que respetarla. Otro aspecto, hay gobiernos departamentales en el país que ya están pensando en adquirir, si vale el término, por su cuenta, negociaciones directas con los laboratorios, las vacunas. ¿Esto es posible? ¿Esto es legal? ¿Esto se puede hacer?
Permítame señalar, Juan Carlos, dos cuestiones ahí. La primera de ellas, posiblemente la más importante. Hace unos días atrás el gobierno anunció que iba a hacer un esfuerzo, en la lógica de su plan de lucha contra el COVID, un esfuerzo por incorporar dos factores. Pruebas diagnósticas para identificar a las personas que están en contagio, atenderlos en esa primera etapa, medicarlos, aislarlos si es necesario y que no lleguen a las unidades de terapia intensiva. El segundo factor, la vacuna, para poder entrar en ese proceso de inmunización. Y el tercer factor, una coordinación estrecha con los gobiernos subnacionales. En esa lógica nos hemos reunido con las gobernaciones. En esa reunión el presidente les ha expresado esto, que se está comprando pruebas diagnósticas y vacunas. Este es el esfuerzo que hace el Estado. Y que los gobiernos subnacionales incorporan o como contraparte aportan la base territorial y la logística en el territorio. Si tienes vacunas del gobierno central, ¿cuál es el objetivo de ir y de comprar tus propias vacunas? ¿Cuál es el objetivo de duplicar esfuerzos no solamente económicos, sino también de logística, porque, te repito, este es un proceso administrativo muy engorroso. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es político, el objetivo es incorporar la cuestión de la salud de los bolivianos a un debate para mostrar credenciales electorales. Lo verdaderamente importante ahí es que se pueda tomar una lógica de división del trabajo, de coadyuvar esfuerzos desde el gobierno central, los gobiernos subnacionales, de sumar sinergias para poder hacer una mejor tarea. Evidentemente, pueden realizar compras, pero en el tema específico las vacunas van a tener que pasar inexorablemente por el Estado para certificar, para acreditar, etcétera, inevitablemente por el Estado. Pero el tema de fondo, Juan Carlos, es cuál es el motivo de querer duplicar esfuerzos, cuando ya el presidente les ha dicho, señores, no los vamos a abandonar desde el gobierno central a las regiones, acá van a haber pruebas diagnósticas, van a haber vacunas y son ustedes los que tienen que repartir, ocuparse de la logística. Esto no tiene sentido, pero cuando la política transversaliza también la intención, en un tema tan sensible como la salud, posiblemente cometemos ahí un error. Bien. Talma. Entonces, ¿cuál sería la recomendación para aquellos municipios que están gestionando de alguna manera la compra, como bien lo decía Juan Carlos, por su cuenta? ¿Cuál sería la recomendación desde el gobierno central? La recomendación del gobierno central es la que les planteó el presidente Arce a los gobernadores en la reunión que se sostuvo. Y esta era una recomendación donde le señalaba, necesitamos tener información adecuada de la situación actual de las gobernaciones y sus centros médicos en dependencia. Necesitamos estadísticas para tomar buenas decisiones y conocer la realidad. Y tienen ustedes, le señaló el presidente, tienen ustedes a disposición pruebas diagnósticas, esto es testeos masivos, como recomendó la Organización Mundial de la Salud, y tienen ustedes también el programa de vacunación que está adquiriendo el Estado Nacional. Este esfuerzo desde el Estado Central, que es bastante significativo, tiene que ser operado en los hechos reales por los gobiernos subnacionales. La recomendación es que tomen esta iniciativa, que podamos trabajar de forma conjunta, coadyuvar esfuerzos, sumar también capacidades, conocimientos, infraestructuras, economías, disposiciones, de forma tal de que podamos garantizarle a los bolivianos que van a tener una protección desde el Estado central, el Estado subnacional, una protección adecuada para su salud. Y poder ellos, los gobiernos subnacionales, no duplicar esfuerzos porque no tienen tampoco la capacidad económica suficiente para poder adquirir grandes lotes de vacunas, por ejemplo, y en función de esta colaboración, de esta sinergia entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales, por supuesto, hacer una mejor labor.
pero de tareas conjuntas. Este ha sido el ánimo del encuentro con el cual el presidente Arce convocó a los gobernadores. Si el tema de la salud en Bolivia es absolutamente crítico, esta crisis sanitaria que seguimos viviendo, lo importante no pasa por dispersar recursos, lo importante pasa por sumar y por poder trabajar independientemente del pensamiento político, ideológico, afinidades, etcétera, trabajar en función de una ciudadanía que espera las pruebas y que espera también las vacunas. Y habrán otros temas, Juan Carlos, ya de orden político para poderlos discutir, pero no lo hagamos con la salud. Precisamente usted dice coordinar esfuerzos y realizar un diagnóstico. Son dos de los pilares más importantes que acaba de recomendar a aquellos municipios que están viendo la opción de comprar por cuenta propia estas vacunas. El día de mañana, precisamente en Santa Cruz, que es el municipio y el departamento también más afectado por la pandemia, están llegando 40.000 pruebas de tipo antígeno. ¿Cómo se van a distribuir? ¿Usted está haciendo referencia a las pruebas del municipio? De antígenos, a la llegada de las pruebas antígenos para Santa Cruz. El día de mañana, a primera hora de la mañana, el presidente va a estar en Santa Cruz porque están llegando al país 40.000 pruebas, que son las pruebas antígeno nasales. Va a hacer entrega de una cantidad para Santa Cruz, el presidente, de otra cantidad para La Paz y seguramente de algunas más para el resto del país, en lo que significa una de las etapas de lo que va a ser las entregas y las adquisiciones en pruebas antígenas, en pruebas PCRs también, que tienen alguna variación. Las antígenas nasales son pruebas mucho más rápidas para lograr confirmar o descartar el contagio. Pero acá es importante señalar, hemos escuchado un anuncio desde la alcaldía de Santa Cruz de comprar 1 millón de vacunas, 200.000 en donación, 800.000 adquiriéndolas. Si ustedes, acá Juan Carlos ya ha hecho algunos números, puede también hacer unos números en función de lo que significan 800.000 vacunas. ¿Tiene el municipio de Santa Cruz esa capacidad económica? ¿Necesita erogar esa capacidad económica cuando el Estado Nacional le va a otorgar vacunas? Esto significa dispersar esfuerzos y trabajar no de manera coordinada. Lo que está exigiendo la ciudadanía, la sociedad boliviana en emergencia por esta situación, es poder coadyuvar y trabajar de forma conjunta, en una sola voz, en una sola línea, para enfrentar el COVID con éxito. ¿Cuál es el sentido de poder dispersar esfuerzos, recursos también, que no los tiene en sobra el gobierno municipal de Santa Cruz, que los podría utilizar en infraestructura, que los podría utilizar también en personal calificado, que podría utilizarlos en varias áreas, porque vacunas y las pruebas diagnósticas las va a tener, y las va a tener gratuitamente porque las está asumiendo el gobierno nacional. 22:32. Estamos en Que No Me Pierda conversando con el vocero presidencial Jorge Richter sobre algo que ha marcado la noticia esta jornada, que es ya la decisión inicial de adquirir la vacuna Sputnik 5 para la inoculación, para la vacunación de la población boliviana el próximo año. Me quedaron dos dudas. Una con relación a esto último, que mañana están llegando estas 40.000 pruebas antígenas. ¿Estas están dedicadas exclusivamente para Santa Cruz o se van a repartir en todo el país? No, se van a repartir en todo el país, pero como había dicho el presidente, cuando el presidente Arce le dijo al gobernador Costas y al gobernador Pazzi que no se necesitaban afinidades de orden político para dar asistencia a las regiones, dijo que se iba a empezar por Santa Cruz y por La Paz porque eran los departamentos más afectados. Se va a dejar estas pruebas diagnósticas, se van a dejar una cantidad en Santa Cruz, una cantidad en La Paz y otra cantidad para el resto del país. Pero las mayores cantidades, me imagino, se quedarán en Santa Cruz y La Paz. Son los departamentos con mayor afección en este momento. Estas son pruebas diagnósticas que vienen a través de un acuerdo y de una donación con la OPS.
También vamos a recibir en una cantidad hacia el 25 de enero, es la fecha que se ha comprometido la OPS, el 25 de enero, 150,000 más. Y vamos a tener después otro tipo de compras, que esto lo tiene que anunciar el presidente. Me quedó una pregunta sin respuesta, Jorge. La vacuna Sputnik 5 no se puede aplicar todavía en personas mayores de 60 años. Hay bastante cantidad y ese es el grupo vulnerable en nuestro país, las personas mayores de 60 años. ¿Qué va a pasar con esto? Ustedes han visto en la Argentina, están las fotografías, están las tomas de televisión, que la vacuna ya se ha ido, ya ha sido puesta en personas que superan los 60 años. Lo mismo va a ocurrir acá en Bolivia. Lo que hay que tener muy en cuenta, Juan Carlos, es que el país bajo ninguna circunstancia tomaría una decisión de entrar en un proceso de vacunación sin las certificaciones debidas. Esto no podría caber en la idea de absolutamente nadie. Que en el medio hay narrativas y hay intencionalidades de orden político que no las vamos a discutir porque no nos parece lo correcto debatir la cuestión de la salud. ¿Que existen esas narrativas? Sí, por supuesto. Pero lo que se está haciendo es avanzar en vacunación de los 18 años en adelante, hoy con esta vacuna, con un plan que lo vamos a dar a conocer en el momento en el que lleguen estas primeras dosis, que ya está diseñado. Juan Carlos, no es que se lo está trabajando, ya está diseñado, se lo va a dar a conocer a Bolivia para que toda la ciudadanía sepa cómo se va a mover la cuestión de la vacunación, dónde van a caminar las prioridades y todo ello, y también a los sectores que superan los 60 años. Para que me quede claro, esa era mi pregunta. ¿Sí se va a vacunar en el país a personas mayores de 60 años? Como lo están haciendo en Chile, como lo están haciendo en la Argentina. Bien. Talma. ¿Esta vacuna será de carácter obligatoria? ¿Es opcional? ¿Qué características va a tener? ¿Y cómo se va a distribuir el primer lote que llegue en el mes de enero de las 6,000 vacunas? ¿Se va a tomar en cuenta, por ejemplo, un municipio como Santa Cruz, que ciertamente es el más afectado? Por supuesto que van a haber prioridades, Talma. Una de las prioridades son todo el sector médico del país, que se enfrenta de forma diaria al riesgo de contagio del COVID. Otro sector también, aquella población que tiene enfermedades de base y que está en riesgo. Por supuesto que esos son los criterios, no solamente que va a utilizar el gobierno boliviano, esto lo están haciendo los otros países que están adelantando ya la vacunación y de los cuales nosotros tenemos también que aprender. Alguien decía por ahí que la pandemia lo que ha hecho es llevarnos a que las ciudades, las sociedades, los gobiernos aprendan a vivir en tiempo real. Día a día tenemos que ir incorporando conocimiento y podemos ir mirando lo que están haciendo otros países. Estos dos sectores que les señalo son de alta prioridad, pero también tenemos en el país algunas ciudades, grandes conglomerados sociales, donde está afectando de mayor manera el contagio. Sin lugar a dudas también que por ahí van a caminar las prioridades, pero un detalle completo de lo que va a ser el proceso de vacunación en el país se va a dar a conocer momentos antes de que este se inicie. Bien. Pfizer, Sinovac, Moderna, Sputnik, bueno, hay un montón de vacunas, varias de ellas son aprobadas. Quiero cerrar mi participación por lo menos con esta pregunta. En el anterior gobierno se había hablado mucho de la vacuna de Oxford, que es la Oxford AstraZeneca. Hoy se ha conocido que esta vacuna ha sido aprobada una vez más por el Reino Unido, que ya van a comenzar a aplicarla. La Argentina también la acaba de aprobar ahora. La aprobó Argentina, sí. Correcto, la aprobó la de Oxford. Se había hablado mucho de la de Oxford acá en nuestro país, insisto, en el anterior gobierno. Sputnik 5, ¿hay algún avance con alguna otra vacuna? Al margen de COVAX, dejamos un ladito a COVAX de lado, ¿hay alguna conversación directa para alguna otra vacuna de estas características? Con AstraZeneca se está conversando ahora. Siempre hemos dicho que vamos a tener varios laboratorios porque uno solo no alcanza. El contrato que se ha firmado el día de hoy deja abierta la posibilidad para comprar mayores cantidades.
pero en tiempos distintos. En ese sentido, con AstraZeneca se tiene esta negociación. Vamos a ver si prospera, si logramos buenos términos de entendimiento en fechas, en cantidades, etcétera. Hay algo, Juan Carlos, que el anterior gobierno no tuvo el cuidado de mantener con cierto orden. Cualquier información que les parecía útil la dejaban sobre la sociedad. No podemos decir que ya hemos cerrado con AstraZeneca porque no lo hemos hecho. Y no vamos a dar esa información hasta que no haya algo absolutamente concreto. Si no lo hay, pues no habrá tampoco ninguna información que sea de interés de la sociedad. En ese sentido, cuando logremos algo, se va a dar a conocer. Hoy en día tenemos esto, se ha dado a conocer de manera particularmente con apuro porque el país lo necesita. Son las primeras. Seguramente no habrá tanta espectacularidad ya sobre las siguientes dosis porque el país va a entrar en esa lógica de vacunación. Y hay una vacuna más, Sinovac, que esta se va a producir en Brasil y es una vacuna chino-brasilera, se produce en el Brasil, que es la que algún candidato ya en Santa Cruz ha mencionado y ha dicho que tiene una proforma y que en 30 días ya la podría tener, pero no tiene certificación. Y ese proceso de certificación que lo requieren allá, en el Brasil también, porque ni siquiera la están utilizando en este momento ya de manera plena y libre en el Brasil, ese proceso de certificación demora y cuesta mucho en tiempo. Entonces hay que poder distinguir lo que significan ofrecimientos de orden electoral que están contaminados por el proceso electoral municipal y de gobernaciones, de aquello que verdaderamente puede generar certidumbre para el país. Certidumbre es la vacuna Sputnik. ¿Por qué certidumbre? Porque hemos firmado un contrato, porque ya se tiene un acuerdo. El resto son negociaciones. Y la de Oxford, finalmente, Juan Carlos, en Bolivia solamente dentro del programa COVAX. Solamente dentro del programa COVAX. No hemos tenido ninguna otra acción del gobierno no constitucional que tuvimos que haya realizado acciones bilaterales para la compra de vacunas. Y esto que te digo, Juan Carlos, es absolutamente fácil de comprobar, porque se puede decir, discursivamente se pueden decir muchas cosas, pero hay que saberlas demostrar. Poder decir que ya se tenían negociaciones avanzadas con el fondo de inversión ruso, primero que es una mentira, pero segundo, que si tú vas, Juan Carlos, a la embajada rusa y preguntas cuáles fueron las anteriores gestiones que se llevaron adelante, te van a contestar que no habían gestiones. Entonces, decirle una cosa a la sociedad es muy fácil, pero poderla acreditar es siempre bastante difícil. Bien, calma. Muy bien, son las 22:42. Estamos en vivo informando a toda la población boliviana, por supuesto, para despejar algunas dudas. Le agradecemos a Jorge Richter por acompañarnos esta noche y por brindarnos un pedacito de su tiempo. Gracias. No, en todo caso, agradecerle a usted, Talma, y volverle a reiterar esta información. El día de mañana estará el presidente Arce en Santa Cruz para hacer una entrega de lo que son pruebas diagnósticas. Son pruebas antígenos nasales que que en una cantidad quedarán en Santa Cruz, después se hará un mismo acto acá en la ciudad de La Paz, también para entregar una cantidad importante. Estas pruebas tienen un valor, no solamente es para poder diagnosticar. Cuando se realizan diagnósticos masivos, por supuesto que vamos a encontrar un hecho que no tiene que ser alarmante. Ese hecho es que van a subir los niveles de contagios. Si hoy en día tenemos 1.000, 1.200, podremos pasar, cuando ya tengamos una cantidad más grande, podremos pasar a 2.000, a 2.500, y esto no tiene que alarmar, esto tiene un sentido. El sentido está en reducir la tasa de letalidad. ¿Y cómo se reduce la tasa de letalidad? Ubicando a quienes están en situación de contagio, medicarlos, atenderlos en la primera fase, que es absolutamente fundamental para que no tengan que llegar
a las unidades de terapia intensiva, a las internaciones, a colapsar los centros médicos de segundo y de tercer nivel. Si logramos hacer esto con éxito, que lo hacen los gobiernos subnacionales con estos materiales que dará el gobierno central. Si logramos tener éxito acá, por supuesto que vamos a lograr reducir la tasa de letalidad. Esa tasa de letalidad ha sido alta en Bolivia, por encima del 6%, porque la gente no fue diagnosticada, no fue atendida, por supuesto, en esa primera etapa y llegó ya en un estado crítico a las unidades de terapia intensiva. Y concluyo dándole un dato. De cada 10 personas en la etapa crítica de la pandemia, de cada 10 personas que llegaron en la primera etapa de contagio a las unidades de terapia intensiva, han fallecido 9 personas. No podemos seguir en esa misma lógica que, por supuesto, ha sido absolutamente angustiante para los bolivianos. Ahora ha cambiado el sentido y hemos empezado con pruebas diagnósticas y van a ser masivas y con vacunación para poder tener contagios, sí, en el país, porque esto es inevitable en el mundo, pero una baja tasa de letalidad, es decir, que menos bolivianos fallezcan. Bien, Jorge, muchísimas gracias. Gracias.